Aclaraciones, esta historia fue posiblemente adaptada y traducida al inglés por Seguro 24, o sea yo, pero puede contener algún error de traducción en cosas como los nombres de los personajes, ambiente, poderes, o puede contener errores al referirse a algún personaje en sí, y a veces se refiere como por ejemplo ella, a pesar de que el personaje no es masculino o no sea masculino en sí. No es tu persáculo de acción de la historia, pero podría llegar a confundir más de uno, y por eso se aclara de antemano. Y también se le recuerda que esté viendo este video que puede comentar su historia, ya sea suya o que conozca de My Hero Academia por los comentarios, y yo estaré pendiente para verlas y ver si son aptas para el canal. Espero que disfruten este video, así que mejor empecemos. El guantelete de Cupido. Creado por Epsi 110, Jade Kitsune. Adaptado a video y traducido por Zeus 2024. ¿Qué harías por una figura de acción de All Might? Izuku nunca pensó que le harían esa pregunta, pero mientras agarraba la caja de una nueva figura de acción de serie limitada Teen Mig, podía sentir esa pregunta resonando en su cabeza. Especialmente porque Kaminari parecía que tampoco estaba dispuesto a dejarlo ir. Qué raro, murmuró su compañero electrizado, todavía agarrando la caja como si le diera una descarga eléctrica. Mi dobro, ya tienes tantos, ¿me dejarías comprar este? Por primera vez en su vida, Izuku se sintió egoísta. Pero Kaminari, esta es la figura de Teen Mig de edición limitada. Hizo todo lo posible por acercar la caja, evitando usar fuerza bruta por miedo a dañar incluso la caja de la figura. La hicieron después de que se revelara la verdadera forma de All Might. Solo se fabricaron 1000. ¡Guau! ¡Qué raro! Admitió Kaminari, aún reticente a dejar que Izuku se llevara lo que amaba más que la vida. Incluso acercó la caja hacia sí, manteniéndola en el centro. Pero yo también la quiero. Se ve tan genial. Además, estará en mi habitación, puedes venir a verlo tú mismo si quieres. ¿No te gustaría compartir tu colección con mi habitación también? No es lo mismo, exclamó Izuku, aún con la caja en la mano. El resto de los clientes de la tienda asintieron con la exclamación de la pelirroja. Kaminari emitió un sonido obstinado antes de que una idea lo golpeara como un rayo. Es una lástima cómo le resultó. Bueno, ¿qué tal esto? Sonrió radiante, aunque sus ojos brillaban con picardía. Lo compraremos juntos, cada uno pagará la mitad. Y apostaremos a quién se lo queda. Izuku se animó, aparentemente entusiasmado con la idea. Ganar una apuesta contra Kaminari debería ser sencillo y legal, considerando su naturaleza impulsiva. ¿Cuál es la apuesta? La sonrisa de Kaminari se agudizó hasta convertirse en una mueca de suficiencia. Una apuesta sin límite de tiempo. Ganarás si besas, a 7 chicas sin que se enfaden contigo. Sencillo, ¿verdad? Si no puedes hacer eso, pierdes la figura, lo siento, Deku, así son las reglas. Añadió con voz cantarina, con los labios divididos en una sonrisa maliciosa. Le encantó la idea aún más cuando vio que los demás clientes palidecían ante la perspectiva y murmuraban sobre la imposibilidad de la tarea. Ah, y tu mamá no cuenta. Izuku hizo una mueca al oír eso. No iba a besar a mi mamá. No te engañes, hombre, los besos en la mejilla cuentan. Añadió Kaminari, en un ataque de absoluta idiotez. Oh. Dijo Izuku con voz esperanzada. ¿Entonces cualquier beso a cualquier mujer cuenta? Sí. Izuku reflexionó sobre la apuesta, desanimándose visualmente cuanto más pensaba en ella. Y es si no se enfadan conmigo, ¿verdad? Kaminari volvió a sonreír con sorna. O podría comprarme la figura ahora mismo, si te atreves. Izuku volvió a poner cara de valiente. Adelante, Chargebolt. Debería haber dejado que Kaminari comprara la maldita figura. Izuku aún no tenía idea de cómo hablar casualmente con las chicas, lo hace, solo que no sabe cómo, pero tuvo que besar a 7 de ellas antes de poder colocar la figura de Teen Mig en el lugar que le corresponde, justo al lado de su última figura de acción de All Might de edición limitada. Así que le da demasiadas vueltas. Le da demasiadas vueltas durante casi 3 días antes de que algo se le quiebre en la cabeza y deje de pensar en ello. Pero es rencoroso y se niega a decirle a Kaminari que se rindió.
Es una mezquindad, lo sabe, pero de verdad quiere esa figura. Poco después volvió a pensar en ello y decidió que lo mejor era besar a sus amigos cercanos del 2, y no a alguien al azar. Esperaba que si lo conocían, sería menos probable que lo odiaran para siempre después de hacer algo así. Pero solo eran 6 chicas y le falta una. Quizás Mei. Ella no parecía ser del tipo que se preocupa por el contacto físico, considerando la libertad con la que irrumpía en su espacio personal durante sus reuniones para robarle su equipo. Entonces se arrepintió de todos sus pensamientos sobre el asunto y se odió a sí mismo por un segundo antes de recuperar el aliento. Esta semana, por fin lo decidió, mirando su calendario y rodeándolo con un círculo. Esa era la semana en la que iba a intentar al menos besar a sus amigos en la mejilla. No les importaría eso un poquito, ¿verdad? Esperaba que esto no terminara con él contrayendo la enfermedad que tenía Mineta y que lo convertía en un desviado sexual. Tsuyu presentía que la semana sería histórica. Si alguien le preguntara por qué, no podría responder sin encogerse de hombros con enigma. Quizás era su menstruación, o quizás era Izuku, que parecía estar a punto de diseñar un tablero de conspiraciones que dejaría en ridículo al de Todoroki. Y vio el de Todoroki. Parecía más una telaraña humana que algo coherente. De cualquier manera, Tsuyu hizo todo lo posible por olvidarse a esa extraña sensación en cuanto el señor Aizawa anunció un rescate sorpresa en Ground Beta. Era una carrera contra el tiempo y contra los villanos, una para simular el peor escenario posible tras los informes de un aumento de la violencia pandillera. Su equipo estaba formado por Kaminari, Aoyama y, afortunadamente, Izuku, por lo que estaba segura de que saldrían victoriosos y se ofreció como voluntaria para ser el equipo que fuera primero. A menos de 30 segundos de iniciado el ejercicio, Tsuyu se disculpó mentalmente con su equipo por su arrogancia. No se dio cuenta de lo terrible que podría ser el peor escenario hasta que casi toda la información que les dieron resultó ser falsa o muy subestimada. Lo que se suponía que sería un simple procedimiento de evacuación se convirtió rápidamente en una lucha desesperada por la vida de los civiles y la de ellos mismos, los 4 luchando por los escasos segundos que podían arrebatarles a los falsos villanos. Incluso los innumerables planes e ideas de Izuku tuvieron que cambiar con tanta frecuencia como la preferencia de Kaminari por las mujeres. Para cuando Tsuyu cruzó la puerta de salida, supo que se veía tan mal como se sentía. Su traje estaba destrozado, numerosos cortes y moretones le dolían por todo el cuerpo, y respiró profundamente por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Perdió la noción del tiempo cuando se derrumbó el tercer edificio. A su lado, el equipo de Tsuyu no era mejor. Aoyama estaba inconsciente en el suelo, Kaminari apenas estaba recobrando la consciencia sentado junto a su extravagante compañero, e Izuku podría necesitar un hospital. A pesar de parecer que había corrido entre el tráfico, Izuku se mantuvo firme y desafiante mientras miraba fijamente a los ojos del señor Aizawa. No tenían idea si lograron escapar dentro del límite de tiempo. Tsuyu respiró hondo una vez más mientras intentaba contener la creciente ansiedad a medida que el silencio entre su maestro e Izuku se hacía más profundo. Con la respiración recuperada, Tsuyu se sentó junto a Izuku e hizo todo lo posible por esperar pacientemente el veredicto final. Curiosamente, sintió la necesidad de tomar la mano de Izuku para consolarse. Ella no estaba segura si era para su comodidad o para la suya propia. Un suave sonido salió del traje del señor Aizawa, e Izuku se puso rígido. Con pereza, su maestro sacó el teléfono del bolsillo y revisó la pantalla. Tsuyu contuvo la respiración. Después de un tiempo frustrantemente largo, el señor Aizawa volvió a guardar su teléfono en su disfraz. Y les di un pulgar hacia arriba. Felicidades. Aprobaste. El alivio y la euforia inundaron a Tsuyu en un instante, ahuyentando cada gramo de agotamiento y agonía de su cuerpo. No pensó ni una sola vez cuando se aferró a Izuku a su lado y rió alegremente. Su corazón se llenó de alegría cuando su compañera peliverde le devolvió el abrazo con el mismo entusiasmo, saltando en el mismo lugar y riendo mientras celebraban su victoria. Y entonces ocurrió lo más extraño. Tsuyu sintió que Izuku se detenía un instante, justo el tiempo suficiente para que cesaran sus rebotes. Sin previo aviso, se inclinó y presionó sus labios contra la mejilla de Tsuyu. Sus ojos se abrieron de par en par. Si tuviera más sangre caliente, estaba segura de que su rostro sería igual al de Mina.
Izuku debe haber sentido que ella se congelaba por la confusión, y saltó de su abrazo, sus brazos agitándose salvajemente mientras su propio rostro estallaba en un poderoso rubor que casi ocultaba la sangre que corría por su mejilla. Asui, lo siento mucho. No quise. No sé por qué. Lo siento, te juro que no. Izuku interrumpió Tsuyu. Necesitaba calmarlo si quería sacarle una frase completa. Llámame Tsu. Cierto. Gritó Izuku, con la voz una octava más aguda. Tsu. Una parte de Tsuyu se preguntaba por qué la besaba. Incluso con las emociones a flor de piel después de ese entrenamiento tan brutal, parecía casi impropio de él intentar algo tan atrevido. Le preocupaba que explotara si siquiera le tomaba la mano, incluso con una chica tan rara como ella. Otra parte de Tsuyu le recordó que tal acción no era indeseable, a pesar de lo sorprendente que fuera. No pasa nada, graznó Tsuyu y le ofreció una sonrisa amable. Después de todo lo que pasamos esta tarde, yo habría hecho lo mismo, Croc. Izuku se sintió visiblemente desanimado por las palabras de Tsuyu, aunque su rostro solo se sonrojó aún más. Al menos la sonrisa que le dedicó fue el doble de radiante que de costumbre. Ella se detuvo por un momento, paralizada por su brillante sonrisa. De hecho, dijo con timidez. Sin darse la oportunidad de retractarse, se inclinó y le dio un beso en la mejilla, solo para demostrarle que estaba bien que los amigos lo hicieran. No porque quisiera hacerlo ella misma. Para nada. El beso era solo para Izuku. No obtuvo ninguna satisfacción del suave chillido que Izuku dejó escapar ante sus acciones. Mataría antes que admitirlo. Pero el momento que compartieron pronto pasó cuando Kaminari gimió y se desplomó. ¿En serio? Gimió Kaminari detrás de Izuku. Se había desplomado sobre Aoyama y la miró con incredulidad. Tuviste suerte, hombre. Antes de que Izuku pudiera responder a los celos de Kaminari, el señor Aizawa se aclaró la garganta para volver a centrarse en sí mismo. Dada la naturaleza de esta evaluación, los cuatro tuvieron un buen desempeño. Repasaremos los detalles de su desempeño más tarde. Por ahora, vayan directo a la estación de la chica de la recuperación. Y no les digan nada a sus compañeros sobre el ejercicio. ¿Entendido? Kaminari se puso de pie con la ayuda de Tsuyu e Izuku, y los tres respondieron un simple: sí, señor. Tal vez después de una siesta, Tsuyu pensará en por qué quería hacerle más cosas a su amiga de cabello verde. No había dejado de gritar internamente desde que había hecho la cosa más idiota, loca y temeraria que había hecho en toda su vida. Sí, eso incluía meterse en un callejón sin salida para enfrentarse a un conocido asesino en serie de héroes. Incluso entonces, su corazón no se había acelerado como cuando Tsuyu notó que le había dado un beso en la mejilla. ¿Por qué su mente cansada y llena de adrenalina pensó que era buena idea? Sin mencionar que el latido de su corazón contra el pecho solo había empeorado cuando ella le sonrió. Un Tsu sonriente estaba justo ahí. Adorable. Luego estaba su beso de vuelta, que había dejado su mejilla aún ardiendo después del contacto hacía tanto tiempo. ¿Había usado su mucosidad para asegurarse de que él saliera herido por la acción? ¿O eran solo sus propios nervios? ¿Por qué quería más aunque le doliera? Se giró hacia su casillero, deteniendo sus esfuerzos por cambiarse su disfraz de héroe y golpeó su frente contra la puerta metálica. Kaminari se rió entre dientes, pero Izuku finalmente logró relajarse y encarar a su atormentador. Eso contó, ¿verdad? Claro, resopló Kaminari, cruzándose de brazos, todavía con aspecto molesto por presenciar la interacción entre los dos. Solo faltan 6 más. En este punto, con la cabeza todavía dando vueltas por la probable conmoción cerebral que Izuku se había infligido, y con el conocimiento de que al menos a Tsuna le había importado que posiblemente se hubiera excedido, incluso devolviendo la acción, Izuku hizo algo de lo que se arrepentiría. Empezó a creer en sí mismo. Mañana, incluso podría intentar darle un beso furtivo a Uraraka, ya que ella también era una amiga cercana que podría haber estado bien con el contacto físico casual como lo había estado Tsu. Él no quería hacer eso en absoluto. Ochako casi lloró al enterarse de que la clase tenía el día libre tras el desastre del día anterior. Como Midnight reveló al final, el ejercicio estaba diseñado para que el propio Netsu fuera prácticamente imposible de ganar, pero casi la mitad de la clase lo aprobó. Sintió una profunda satisfacción al saber que Bakugo estaba en la mitad que no pasó. Resultó que negarse a aceptar nada que no fuera la perfección no fue suficiente para evitar que alguien fuera completamente aniquilado.
Ochako, sin embargo, sintió lástima por sus compañeros. Pobre Kouda. A decir verdad, Ochako no estaba segura de cómo había logrado aprobar el ejercicio. Los innumerables planes e ideas de Momo fueron sin duda un factor clave, pero seguía siendo principalmente una neblina de adrenalina, instinto y furia desenfrenada. Lo único que recordaba con claridad era haber imitado a Deku en los últimos 5 minutos. Claro, romperse el brazo tan gravemente que Recover Eagle no pudo curarlo en un solo día probablemente no fue la idea más inteligente de Ochako, pero le permitió a Zero mantenerse consciente y asegurar la victoria de su equipo. Además, el dolor valió la pena una vez que Deku insistió en acompañarla a casi todas partes. Sabía lo molesto que era quedarse con una mano, así que hizo todo lo posible por ayudar a Ochako durante su día libre. En el fondo, Ochako se preguntaba si así sería él como novio, mimándola sin hacerla sentir demasiado débil para cuidar de sí misma. Por supuesto, Ochako metió ese pensamiento en la caja tan rápido como le vino a la mente. Se había vuelto muy hábil ignorando esos pensamientos. Lo que no podía ignorar eran las miradas que Deku le lanzaba a medida que avanzaba el día. Podía notar que algo lo distraía, algo relacionado con ella, sin duda. Sin embargo, cada vez que lo presionaba para que respondiera, él simplemente la ignoraba, generalmente con la excusa de que solo estaba preocupado por su lesión. Ochako finalmente decidió preguntarle a Deku nuevamente después de que Recover Eagle la curara a la mañana siguiente. Al anochecer, Tooru sugirió que toda la clase hiciera un maratón de películas en la sala común, una última alegría para disfrutar del trabajo bien hecho. La votación para una noche de cine fue unánime. Película tras película, toda la clase reía, lloraba y gritaba al unísono, según a quien le tocara elegir el género. A medida que avanzaba la noche, más amigos y compañeros de Ochako se acostaron, cada uno deseando lo mejor a quienes se obstinaban en quedarse despiertos para ver una película más. Llegó el toque de queda, y los únicos que seguían despiertos eran Ochako, Deku, Tsuyu, Kaminari, Mina y Zero. Cuando Deku se levantó de su asiento junto a Ochako después de una conmovedora película de acción sobre autos rápidos y encontró a su familia, ella maldijo su absoluta falta de agotamiento debido a que su brazo palpitaba suavemente. Lo siento, Uraraka, pero quizá necesite irme a la cama, murmuró Deku. Como si fuera una señal, el pobre bostezó profundamente. En el instante siguiente, se veía tan derrotado, tan cansado. Ochako guardó cuidadosamente las 3 primeras respuestas que se le ocurrieron en la caja antes de dedicarle a su mejor amiga una sonrisa comprensiva. Oye, no te preocupes. Me ayudaste mucho todo el día, y definitivamente te mereces descansar. Deku se negó a mirar a Ochako a los ojos, pero aún parecía tan confundido. ¿Estás seguro? Si necesitas que me quede más tiempo, puedo intentar. Deku, está bien, de verdad, insistió Ochako. Si de verdad necesito algo, Tsuyu puede ayudarme y podemos hablar más mañana. Como la mula testaruda que era, Deku dudó antes de suspirar. Finalmente le devolvió la sonrisa a Ochako y dijo, de acuerdo. Al menos déjame llevarte esto a la cocina. Se inclinó por encima de Ochako y cogió la taza de té, vacía hacía tiempo, del brazo del sofá donde ella estaba sentada. Ochako se echó hacia atrás para no estorbar y evitó por completo que sus ojos recorrieran su musculoso brazo antes de apartar la vista de sus adorables pecas. Gracias por todo, Deku. Buenas noches. Mientras se alejaba con la taza de té vacía, ocurrió un milagro. Su mano vacía se extendió hasta el rostro de Ochako y le apartó suavemente el flequillo. Su mano áspera y callosa le ahuecó la cabeza al inclinarse sobre ella. Ochako se quedó sin aliento al sentir los labios de Izuku rozando su frente. Solo duró un segundo, pero ese segundo fue una eternidad para Ochako. No tuvo oportunidad de pensar en nada coherente, pues un intenso rubor la inundó por completo. Y así, el momento terminó, y Deku se separó de la heroína de la gravedad. Buenas noches, Uraraka. Se movió lentamente hacia la cocina, con un paso casual, completamente indiferente al mundo de Ochako que se derrumbaba sobre sí mismo y comenzaba a condensarse en una singularidad. El momento de quietud fue interrumpido por Kaminari susurrando. Oh, no, y Mina parecía estar a punto de gritar a todo pulmón, pero Zero le tapó la boca con cinta adhesiva y dijo algo sobre que Bakugo estaba dormido. Tsuyu empezó la siguiente película y se sentó junto a Ochako. ¿Y Ochako? Ella simplemente se sentó allí, intentando desesperadamente mantener la caja tapada. Ese bastardo de pelo rizado y de habla suave.
Denki gruñó, refunfuñando para sí mismo mientras finalmente regresaba a su dormitorio con un resoplido más tarde esa noche. Midoriya no había hecho nada hasta ayer, y de repente había logrado 2 de los 7 besos. Claro, lo había hecho con Tsuyu y Uraraka, las 2 mujeres con las que era más cercano, así que no había riesgo de que lo destrozaran. Aunque habría sido divertido ver a una rana demoler a un hombre capaz de derribar edificios de un puñetazo. Denki se estremeció. Era cruel cuando quería. Pero aún así, no le sentó bien. Sentía que si dejaba que esta apuesta continuara, algo saldría mal con el plan y le causaría más dolor a Denki a la larga. Silenció rápidamente esa pequeña advertencia. Probablemente era su cerebro intentando evitar ver a Midoriya derrotada por Hirou, si el bastardo intentaba siquiera besarla. Pensándolo bien, realmente quería ver a Hirou destrozar a Midoriya. O tal vez Yaomomo. Iba a ser divertido verlo. Si Midobro era tan tonto como para atacarla. Izuku no pudo dormir esa noche. No dejaba de repasar mentalmente el giro de los acontecimientos una y otra vez. Uraraka no estaba enojada con él, ¿verdad? No reaccionó como si lo estuviera, estaba tan enojada como para no saber qué hacer después de que él irrumpiera en su espacio personal de esa manera. Se dio la vuelta en la cama otra vez, mirando el techo. Se disculparía el lunes siguiente. Sabía que si lo intentaba ahora, arruinaría las pocas oportunidades que le quedaban con los 5 que le quedaban. Si no era por la ira de Ochako, o porque los demás supieran que estaba haciendo algo tan repugnante. ¿Valió la pena la figura de acción? Ya no lo sabía, pero había hecho demasiado como para arrepentirse. Pero eso era un problema para otro momento. Hirou le había pedido ayuda para mañana después de la escuela, e iba a aprovechar eso para otro beso. Intentó ignorar lo mal que eso lo hacía sentir. Y trató de ignorar cómo la perspectiva lo emocionaba aún más. Momo había sido una de las pocas que logró aprobar el ejercicio, pero eso no le infundió confianza. De hecho, la hizo sentir aún menos apta para ser una heroína. Fue la acción de último momento de Ochako la que le aseguró la victoria, mientras que ella se quedó paralizada cuando sus planes se desmoronaron en la recta final. No ayudó que Ochako acabara cargando con la herida del fracaso de Momo durante todo un día. Sabía que no debía verlo así, pero no podía evitar culparse, sobre todo cuando el propio Midoriya tuvo que mimar a Ochako el resto del día para que se sintiera tranquila. Por supuesto, ninguno de ellos culpó a Momo por eso. Y cielos, si Mina no exageraba, el accidente incluso le había permitido a Ochako recibir el cariño de Midoriya que se merecía. Mucho más que yo, pensó Momo con desánimo. Un suspiro se le escapó, llamando sin querer la atención de los demás ocupantes de su habitación. Oye, Yaomomo, dijo finalmente su amiga con inclinaciones punks, con el rostro deslumbrante. ¿Sigues obsesionada con el ejercicio de rescate? La mirada de Momo se posó en su regazo. No podía mentirle a Kyouka, pero sabía lo que dirían sus amigos. Tohru chocó su hombro contra el de Momo. Ay, Momo, no puedes dejar que eso te desanime. Ese estúpido entrenamiento de rescate fue tan injusto. Lo que pasó durante él no puede ser tu culpa. Sí. Gritó Mina con una sonrisa radiante. Y pasaste de todas llenas. Ochako incluso dijo que tu equipo no habría llegado tan lejos sin tu gran cerebro brillante. Siéntete orgullosa de ello. Pero se rompió el brazo porque me quedé paralizado. Resultó gravemente herida por mi fallo. Momo casi pudo oír el grito desgarrador de Ochako 2 días después. Kyouka puso los ojos en blanco y sacó su teléfono. No puedes acaparar la culpa, amigo, eso es cosa de Green. Pero pensé que seguirías así que... pedí un favor. Le envió un mensaje a alguien y guardó el teléfono en el bolsillo, ignorando las miradas de las otras mujeres. ¿A quién? Murmuró Momo, ligeramente preocupada de a quién podría haber convocado Kyouka. Oh. ¿Viene nuestro príncipe de hielo favorito? Preguntó Tohru, moviéndose emocionado al pensarlo. Momo no entendía por qué Kyouka habría hecho eso. Kyouka miró a Tohru como si la chica invisible hubiera insultado a Deodope. ¿Estás bien? ¿Te golpearon en la cabeza durante el ejercicio? Mala. Se quejó su alegre compañera de clase en broma, antes de soltar una risita y dejarse caer de nuevo en la enorme cama de Momo. Mina se acercó y le acarició la cabeza en una falsa muestra de consuelo. Cállate, resopló Kyouka con una sonrisa y se recostó, enrollando su yupi en el dedo con un movimiento relajado para calmarse. Y no lo molestes demasiado, me está haciendo un favor. ¿Es Kaminari?
Preguntó Mina, ganándose una almohada en la cara, cortesía de un Kyouka enojado. Como si le fuera a pedir ayuda a ese tonto con algo así. ¿Entonces pensaste en...? La réplica de Mina fue interrumpida por una serie de 3 golpes precisos en la puerta de la habitación de Momo. Una voz masculina gritó con un acento tan elegante que incluso Aoyama lo despreciaría. «Señorita Yaoyorozu. ¿Está ahí?» «Ese no es Kami», murmuró Mina, ganándose una mirada cansada de Kyouka. No era Kaminari, en realidad. Momo se devanó los sesos pensando quién podría estar en su puerta. Ninguno de sus compañeros de clase hablaba así y, desde luego, no se referían a ella con el título de señora. Incluso sus criadas en la finca la llamaban señora. Curiosamente, me vino a la mente un pasaje de una de sus novelas románticas, aquella sobre una adaptación moderna de un cuento de hadas romántico. Quienquiera que fuese, volvió a llamar, con la misma elegancia de antes, y gritó un poco más fuerte. «¿Señora Yaoyorozu?» La voz le sonaba tan familiar, pero el tono desconcertaba a Momo. Casi sonaba como... Tooru se bajó de la cama de Momo y corrió hacia la puerta. Bueno, no tiene sentido hacerlos esperar más. Antes de que Momo pudiera protestar, Tooru abrió la puerta. Midoriya estaba en la puerta, rígido como una tabla con una bandeja de té aún humeante frente a él. Al hablar, era evidente que intentaba un acento excesivamente pomposo, a pesar de su rubor furioso y su tartamudeo entrecortado. «Ah. Aga. Señora Agakure. ¿Está disponible mi querida y hermosa señora Yaoyorozu?» Por un instante, la mente de Momo conectó a Midoriya con el caballero del cuento adaptado. Un valiente caballero de brillante armadura verde, que profesaba con entusiasmo su amor por la princesa y prometía destruir a los horribles monstruos que plagaban sus sueños. No pudo evitar sentir una mueca en sus labios, empezando a disfrutar de esta adaptación del caballero, más tímido que la dama a la que se profesaba. «Eyub», gritó Kyouka, inexpresiva, con un toque de decepción en los ojos mientras miraba a Momo y a la puerta. «Pasa, Green, está aquí mismo». Momo ignoró las vibraciones excitadas de Mina y se sentó en el borde de la cama. En cuanto Midoriya la notó, inclinó la cabeza respetuosamente para mirar más allá de Tooru y su rostro se iluminó con una sonrisa brillante, aunque increíblemente nerviosa. Una parte de ella disfrutaba de cómo era Izuku. Tooru retrocedió para dejar entrar a Midoriya y se acercó a Momo con movimientos rígidos. «Oh, mi querida señora, estoy asombrado por su divinidad, pues usted se vuelve más hermosa con cada luna que pasa». Midoriya inclinó la cabeza en una reverencia respetuosa, lo que casualmente ocultó su rostro rojo como un tomate. Momo sintió que las comisuras de sus labios se curvaban aún más ante la absoluta absurdidad de que Midoriya intentara un papel tan exagerado. Si el caballero de su relato hubiera actuado como Midoriya, se habrían reído de él en la corte. Pero no cambiaría nada de lo que estaba sucediendo, aunque Mina tuviera ese brillo travieso en sus ojos ámbar al verlo. Por desgracia para todos, Kyouka había decidido ser un aguafiestas. «Deja de fingir, Midoriya. Te dije que no podrías lograr esto». «Lo siento, Hirou», gimió Midoriya, visiblemente desanimado. Le dirigió a la Punk una mirada de disculpa sincera antes de darse la vuelta y caminar hacia el escritorio de Momo. «¿Qué? No», gimió Mina y sacudió a Kyouka. «Kyouka, ¿por qué? Lo sacaste de quicio». El gato de Kyouka salió corriendo y amenazó con apuñalar a Mina en el hombro, protegiendo a la pelirrosa. «No voy a obligarlo a hacer el ridículo por algo que ni siquiera ayuda al problema, Pinky. No es divertido verlo hacer el ridículo». «No digas eso de Kami», bromeó Mina, moviendo las cejas sugestivamente. «Porque ese zoquete es un imbécil», suspiró, interrumpiendo bruscamente la discusión y desplomándose sobre las almohadas de Momo. «¿Por qué accediste a esto, Green? Parecías a punto de estallar de vergüenza, no hace falta forzarlo». Midoriya negó con la cabeza tras dejar la bandeja de té. No podía dejar que Yaoyorozu se sintiera mal, no mientras al menos pudiera intentar animarla. La vergüenza habría valido la pena si hubiera funcionado. Las mejillas de Momo se sonrojaron y reprimió una sonrisa muy familiar. La compasión obstinada y la increíble determinación de Izuku siempre la habían fascinado, y a menudo le costaba aferrarse a sus preocupaciones cuando él estaba allí para apoyarla. «Au», dijo Toru con voz dulce, «qué dulce». Pero bueno, pensé que lo estaba haciendo muy bien. Yao Momo estaba sonriendo. Kyouka emitió un sonido de gruñido pero no discutió con él.
Momo apartó la mirada de Toru para disimular el leve rubor que tenía en las mejillas. Admito que me hizo gracia su actuación, dijo, procurando no parecer demasiado ansiosa. Midoriya se detuvo un momento antes de girarse para mirar a Momo. ¿En serio? O sea, se aclaró la garganta. De repente, adoptó una pose dramática, una que Momo estaba segura de haber visto antes a Aoyama. Mi queridísima señora Yaoyorozu, sus amables palabras me han conmovido profundamente y ha hecho volar mi corazón. Vuela directo al cielo. Toru se echó a reír y aplaudió ante la renovada actuación de Midoriya. Momo habría seguido su ejemplo, pero sabía que ella también tenía un papel que desempeñar. La caballero de cabello verde se apartó un paso de su escritorio y señaló el té con un gesto teatral. Por favor, acepte este humilde obsequio que le he traído. Solo el mejor té de la tierra, el único digno de su magnífico esplendor. Momo ignoró las risas de sus amigas y observó a Midoriya elegir una taza de té y traérsela. Apoyándose en sus lecciones de etiqueta, Momo aceptó el té con delicadeza y lo probó. Actuando o no, a Midoriya difícilmente se le podría llamar mentiroso. Momo tarareaba con satisfacción mientras saboreaba su té favorito curiosamente, su taza favorita. El calor del té le subía del pecho y le coloreaba las mejillas. Buen señor, su té es de una calidad exquisita. Mis doncellas se sentirían honradas por su talento. La sonrisa de Midoriya se iluminó e hizo una reverencia muy baja, propia de un artista. No soy digno de sus amables palabras, señora Yaoyorozu, y acepto humildemente sus elogios. Momo dejó su taza de té en la mesita de noche, sin querer distraerse. Levante la cabeza, señor Midoriya, y sepa que no digo mentiras, sino verdades desde lo más profundo de mi corazón. Izuku no dejó de inclinarse, pero sí levantó la cabeza y miró fijamente a Momo. Sus ojos brillaban de asombro y adoración. ¿De verdad, mi señora? Solo anhelo serle de gran utilidad, pues merece todo lo que desea. Sin esperar respuesta, Izuku dio un paso al frente y se arrodilló ante Momo, tomando con delicadeza su mano entre las suyas, llenas de cicatrices. El corazón de Momo latió con fuerza ante la ternura del gesto. Se lo ruego, señora Yaoyorozu, por favor, no tenga miedo de comunicarme sus deseos. Lentamente, Izuku cerró los ojos, se llevó la mano de Momo a los labios y la besó. Sus suaves labios solo susurraban lealtad eterna hacia Momo, y su rostro se sonrojó intensamente. No se atrevió a apartarse. Demasiado pronto, Izuku levantó la cabeza de su mano y le sonrió. Su expresión solo reflejaba sincera adoración, asombro y una férrea dedicación hacia la mujer que acababa de besar. Emite tu decreto y transformaré el mundo a tu imagen, susurró. Momo solo podía mirar fijamente. El caballero, el héroe, a sus pies le había quitado el aliento. Igual que los príncipes de sus historias. De repente, los límites entre la historia y la realidad comenzaron a difuminarse. La ansiedad se apoderó de la postura de Izuku, y su actuación se desmoronó en el proceso. Pero, siendo sincera, a Momo no le importó en absoluto. ¿Fue demasiado? Preguntó en voz baja, como si ella pudiera sentir algo más que adoración hacia él en ese momento. Oh, Midoriya, no, fue perfecto, tarareó, sin saber qué más decir. Gracias por todo. Su preocupación se disipó, y Momo esbozó otra sonrisa radiante que le alivió el corazón. Me alegro, pero, te dejo con tus amigos. El señor Aizawa me pidió que ayudara con Eri un rato, así que, nos vemos en la cena. Con eso, se puso de pie y le dio una última sonrisa antes de salir de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Fue entonces cuando Momo se dio cuenta de que sus amigos guardaban un silencio inusual. Parpadeó y los miró. Toru estaba prácticamente vibrando, claramente desesperada por mostrar su versión de una sonrisa brillante, pero aún no dispuesta a llamar la atención. Kyouka seguía mirando la puerta, con un rubor intenso en las mejillas. Y Mina tenía la sonrisa más amplia y traviesa que Momo había visto jamás. Entonces, tú y Midori, ¿eh? Ah, eso lo explica todo. Ashido golpeó la mesa con su bandeja de comida con demasiada fuerza. Chicos, no se creerían lo que pasó ayer. Bakugou gimió. Aquí vienen los problemas y que sea el doble, añadió Zero con una sonrisa burlona, ganándose una patada debajo de la mesa de su explosivo amigo. Denki no pudo evitar reírse entre dientes ante las típicas travesuras de sus amigos, pero Ashido, por una vez, no le hizo gracia. En lugar de empezar a comer de inmediato, miró con enojo a los dos chicos que la interrumpieron. Hablo en serio.
Una fuente muy fiable me ha informado de que existe el Mido Momo. Y con fuente me refiero a mí, porque lo vi. Denki se quedó paralizado a medio morder. ¿Qué? Sí. Chilló Asido, casi vibrando en su asiento. Escucha esto, Yao Momo estaba deprimida por el ejercicio de rescate del otro día. Ese ejercicio fue una mierda y se quejó Bakugou y apuñaló a su pollo con venganza. Así que la mayoría de las chicas, incluyéndome a mí, nos quedamos en su habitación para animarla. Kyouka tuvo la brillante idea de pedirle ayuda a Midori. Ya saben cómo se pone cuando alguien más molesta, ¿verdad? Cuando los demás miembros del Bakusquad asintieron, Asido continuó. Así que, por supuesto, sacó la artillería pesada para nuestra querida diosa Momo, gracias a todos. Kirishima tragó su bocado de carne antes de hablar. ¿Qué hizo? ¿Darle un discurso inspirador sobre lo genial que es? Asido golpeó la mesa con las manos, ganándose un oí. De Bakugou. Mejor aún, dijo Asido. Montó un espectáculo. Apareció con un montón de té y actuó como si hubiera salido de una novela de fantasía, se destrozó la mitad de sus diálogos, tomó algunas poses que le quedaban mejor a Oyama, y luego le besó la maldita mano. ¿Qué? Gritó Denki. No se dio cuenta de que se había levantado hasta que Zero lo jaló de vuelta a su asiento. Asido se acercó más, y sus ojos vacíos brillaron de emoción. ¿Ya me oíste? Se arrodilló frente a Yao Momo, le besó la mano y le declaró su lealtad eterna. Deberías haberlo visto, fue tan romántico. Cállate la boca, ladró Bakugou, apuntando a Asido con sus palillos. ¿De verdad esperas que creamos que? Por alguna razón, cuando la mirada de Bakugou se desvió hacia donde solía sentarse Midoriya, se interrumpió y se quedó atónito. La confusión se apoderó de su rostro y estiró el cuello para escudriñar el ruidoso comedor. Denki miró hacia la mesa del escuadrón de Q. Uraraka, Iida, Shouto, Tsui y Shinzou estaban presentes. ¿Dónde estaba Midoriya? Bakugou chasqueó la lengua. Joder, por fin. Me preguntaba cuándo le iba a crecer el coraje al nerd. Aunque pensé que sería Chex. La atención de Denki se centró en Bakugou y rápidamente siguió su mirada. Allí. En una mesa de almuerzo al otro lado de la habitación, estudiando un cuaderno, estaban Yao Momo, Hirou, Agakure, Ojiro e Izuku Midoriya. De repente Denki no tenía mucha hambre. ¿Quieres una espada eléctrica? Preguntó Mei, intentando visualizar el equipo. Como una porra eléctrica o como un rayo con mango. Explicó el rubio para el que había hecho equipo, moviendo los dedos mientras hacía crujidos con la boca. Como si esa descripción hiciera que construir ese equipo fuera más fácil. Refunfuñó e intentó pensar en algo que mantuviera el rayo formando un arco eléctrico largo sobre la hoja de la espada. Quizás algún truco con una bobina de Tesla. ¿Cuánta corriente puedes descargar pasivamente? Fue entonces cuando Músculos entró en la habitación, con su equipo arreglado. Sus pensamientos se desvanecieron antes de que saliera por completo de su boca, mientras una energía frenética la llenaba. Sus pies ya la guiaban hacia su mejor compañero, mientras una carcajada se escapaba de sus labios. Midoriya. Sabía que mis bebés te quedarían bien. ¿Cómo se sienten? La pelirroja rió, frotándose la nuca mientras daba palmaditas a las nuevas piezas de armadura lateral que le había añadido. Son geniales, de verdad, pero no hacía falta esforzarse tanto. Le sonrió, con una sonrisa cómoda que había empezado a usar después de tanto tiempo bajo su cuidado. Ella sintió que podría construir un planeta entero cuando él la miró así. Solo las reparaciones estuvieron bien, explicó, con esa forma suya que siempre la hacía sentir apreciada, con un cosquilleo en el pecho al oír su tono. Mi viejo traje ya estaba perfecto. La perfección es enemiga de la creación. Siseó, fingiendo fastidio. Izuku rió levemente, negando con la cabeza con buen corazón ante su arrebato. La comprendía por completo, en más sentidos que nadie. Pensar en ello le palpitó el corazón con placer, agrandándole la sonrisa y dándole un codazo en el pecho con fingida agresividad, continuando la diversión. Lo digo en serio, ten millón. Y además, si estás aquí, significa que algo anda mal, ¿verdad? Su rostro se abrió y por un momento Mei temió haber dicho algo que lo ofendiera con sus palabras burlonas. ¿O quieres más equipo? Ofreció ella, mientras su sonrisa se desvanecía involuntariamente. Se escuchó un murmullo detrás de ella, pero a ella no le importó lo que sus compañeros tuvieran que decir. La mano de Izuku se posó en su hombro, con más suavidad de la que esos músculos habrían podido si los hubiera tocado bien.
Oh, no, no. Lo que pusiste es perfecto. Me siento ligera como una pluma y me sostienen mucho, solo quería, Él tosió, sonrojándose levemente, y ahora verlo ponerse así cuando ella no lo estaba manoseando se sentía diferente. Mejor. Raro. Quería darte las gracias, Atsume dijo con voz alegre, y luego se inclinó y la besó en la mejilla. Gracias por cuidarme tan bien durante tanto tiempo. Disculpa si no lo digo lo suficiente. Exhaló, la preocupación que se acumulaba en su interior disminuyó y fue reemplazada por algo que no entendía. Hizo una pausa, analizando lo que estaba sucediendo. El corazón le latía con fuerza, Izuku se sonrojaba aún más, y estaba segura de que debería haber visto más en su visión periférica, pero solo podía verlo a él. Izuku murmuró una rápida disculpa y se dio la vuelta para salir de su laboratorio. Mei no lo dejó. Sus manos lo agarraron por los guantes nuevos que le había hecho y lo jalaron hacia atrás, agarrándole la cara por las mejillas blandas, mirándolo fijamente a los ojos verdes. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su interior le gritaba que hiciera algo. Sabía que cuando inventaba desde la intuición, creaba cosas increíbles, incluso si explotaban y necesitaban más iteraciones de su cabeza. Entonces, escuchó su instinto una vez más, esperando que Izuku no fuera el que explotara esta vez. Su rostro se estrelló contra el de él, sus labios rozándose incómodamente, los dientes pellizcando la sensible piel entre ellos. Y entonces ella se apartó robóticamente, jadeando suavemente al sentir algo que le atravesaba los sentidos y el cerebro, hasta las entrañas. De nada, susurró, su voz sonó extraña a sus propios oídos, más entrecortada y femenina, la piel se sentía caliente como si estuviera parada sobre un horno y la parte de atrás de su cuello se sentía como si hubiera usado un soldador de arco durante demasiado tiempo sin conectarse a tierra. Izuku la miró, y ella pudo ver que él sentía lo mismo, y que sus ojos se dilataban de forma antinatural. Quizás los suyos estaban haciendo lo mismo, ahora que lo pensaba. Pensar en eso despertó algo en ella y las ideas comenzaron a desfilar por su mente mientras su corazón, que latía aceleradamente, bombeaba más sangre a su cabeza de la que podía soportar. Ya lo sé. Soltó su rostro y se dirigió a su escritorio. Condensadores. Corrió a su puesto de trabajo y empezó a dibujar rápidamente en los planos, aunque sentía un ardor en el interior por algo que no entendía del todo. Pero no iba a desperdiciar su repentina inspiración pensando en eso. Gracias, Izuku. Gritó, sin siquiera girarse de su puesto de trabajo. Su mano casi se nublaba y el lápiz empezaba a calentarse por la fricción. No sabía cómo, pero sabía que este arrebato de inspiración se debía al peliverde al que tanto apreciaba. Tal vez más tarde, podría repetir el experimento nuevamente después de que este torrente de inspiración se desvaneciera. Y tal vez, después de que la sensación de ardor en sus mejillas se detuviera, podría permitirse que Izuku volviera a ver su rostro. ¿Qué carajo fue eso, mi gorilla? Gritó Denki en el momento en que la pesada puerta de acero del taller de apoyo se cerró tras ellos. El peliverde seguía mirando el vacío frente a él, sin siquiera intentar resistirse a que Denki lo sacara del laboratorio. ¿Saliste con ella o algo así? ¿Qué pasa? Sacudió al estudiante más inexperto por los hombros antes de darse por vencido y suspirar. En serio, eso ni siquiera debería contar. Atsume prácticamente no es ni siquiera es un qué. Gruñó Midoriya, saliendo de su estupor. Sus ojos verdes brillaron, y Denki recordó que el hombre que arrastraba podía obligarlo a conocer a su creador con la misma facilidad con la que respiraba. Dudaba que Midoriya lo matara, pero no quería correr ese riesgo. Sobre todo con el poderoso residente mirándolo fijamente como si estuviera a punto de hacer regalos con sus intestinos. No es alguien de la clase de héroes. Cierto. Denki levantó las manos en señal de rendición, con la electricidad crepitando entre sus dedos mientras su don reaccionaba al inmenso miedo que sentía. Pensé que solo te interesarían las chicas de la clase de héroes. Ya que eres un nerd de los héroes y todo eso. La luz peligrosa en los ojos de Midoriya se desvaneció, y Denki respiró aliviado. ¿Solo quedan 3? Midoriya tarareó, dándole todavía una mirada de desprecio. ¿Y si subimos la apuesta? Ofreció Denki, con la mirada peligrosamente fija. Ya que lo estás haciendo tan bien, después de todo. En ese momento, solo quería ver a Midoriya rechazado, incluso más que quedarse con la figura de Team Mid. Sabía que amañar la apuesta no era muy heroico, ni siquiera masculino, como diría Kirishima. Pero no tenía otra opción.
Solo esperaba que mi gorilla mordiera el anzuelo. Haré tu parte de las tareas del próximo mes si recibes besos como esos de los últimos 3. Mi gorilla lo miró, y Denki juró que podía ver a la peliverde discutir sobre los pros y los contras en esa esponjosa cabeza verde suya. ¿Todas mis tareas? Sí, confirmó Denki, esperando que eso fuera suficiente para que el chico aceptara. Mi gorilla tarareó y se pellizcó el labio inferior. Bien, estás dentro. Denki aplaudió mentalmente, pero no le dejó saber a mi dobro lo mucho que la había cagado. Extendió la mano para que la pelirroja se la estrechara. Mi gorilla lo tomó después de un segundo de vacilación, sellando su destino. Denki no podía creer que mi gorilla fuera tan tonto. Los demás podían decir lo que quisieran de Bakugou, ese tipo sabía cocinar. Sin embargo, era difícil convencerlo de que cocinara para otros. A veces gritaba por obligar a sus compañeros a aprender a cocinar, a veces gritaba por no ser la perra de nadie, y a veces simplemente rugía sin palabras. Sin embargo, después de terminar las clases del sábado, el pomeranía ladrador no paraba de refunfuñar y maldecir mientras preparaba una cena temprana para el escuadrón Baku, gracias a algo que Kirishima le había prometido. Kyouka no tenía ni idea de qué clase de trato tenían, pero no se fijó en que Bakugou mencionara que ella estaba incluida. Todos los miembros principales del grupo de Bakugou ya habían comido y hablaban de cosas sin importancia, mientras Kyouka se apoyaba en la pared, justo afuera de la cocina. Carne chisporroteando, maldiciones y risas se mezclaban en un ruido blanco casi agradable, haciendo que la mente de Kyouka divagara. Algo le pasaba a Green esa semana, según los rumores que circulaban por la clase A, rumores que Kyouka podía confirmar, al menos en parte, si su actuación de la noche anterior era una indicación. Las mejillas de Kyouka se sonrojaron al recordar la expresión de seguridad de Midoriya al besar la mano de Yaomomo. La adoración y la convicción que transmitía su voz hicieron que las líneas se repitieran en su cabeza toda la noche. Distraídamente, se preguntó cómo se sentiría si él le hubiera dicho esas palabras a ella. Claro, eso era imposible. Por primera vez desde que lo conoció, Green parecía estar intentando conquistar a las chicas más guapas de la clase. Considerando quién era, no tardaría mucho en conseguir novia y Kyouka podría centrarse en ser un héroe. Que estuviera comprometido no significaba que no fuera a ser un compañero genial. ¿Y tú qué, Hirou? Kyouka recuperó la consciencia. Así es. Kaminari y sus amigos hablaban de algo, de romance, a juzgar por la mirada de Mina. Perdón, no estaba prestando atención. ¿Y yo qué? La sonrisa casi permanente de Zero se suavizó, convirtiéndose en algo más informal. Kaminari se preguntaba qué hace que un beso sea bueno y quería tu opinión. Kyouka gruñó y le lanzó una mirada asesina al idiota. Te dije que no me interesa, cerebro de taser. El imbécil pareció dolido por un momento antes de desestimar rápidamente la ira de Kyouka. No, cumplo mi promesa, de verdad. Solo tengo curiosidad por saber si sabías algún buen consejo para hacer sentir a una chica. Cortó la insinuación antes de que empezara, tragándose literalmente las palabras. Bien. Está aprendiendo. Lo que Kami quería preguntar, dijo Mina en lugar de Kaminari, es si sabías una o dos cosas sobre cómo hacer que una chica se desmaye. Kyouka le daba vueltas a la pregunta. ¿Por qué le pediría algo así como un consejo de citas? Kyouka hizo una mueca y preguntó. Espera, ¿por qué yo? Literalmente, cualquier otra persona podría darte mejores consejos. Rayos, Mina está justo enfrente, el romance es lo suyo. Mina suspiró y se inclinó, apoyando la cabeza en el hombro de Kirishima. Ya lo pensarías, pero alerta de spoiler. Yo también estoy perdida. Claro, me encanta ver a todos apasionados y adorables, pero no sé lo suficiente sobre los detalles como para ayudar. ¿Los detalles sobre qué? La atención de Kyouka se fijó en Green, que se alejaba de las duchas hacia su pequeño grupo. Llevaba una de sus estúpidas camisetas de broma, esta etiquetada como camiseta de tirantes, y la mirada de Kyouka se desvió hacia la cicatriz prominente de su bíceps. No, espera, tríceps, pensó. La biología es una porquería. Midoribro. Gritó Kirishima con una sonrisa que dejaba ver los dientes. Quizás puedas resolver esto. ¿Sabes qué hace que un beso sea bueno? Son los dientes o... Oye, vamos, deja a Midoriya fuera de esto, balbuceó Kaminari. Kyouka notó un poco de miedo en su voz. Ya sabes cómo se pone cuando lo molestamos por este tipo de cosas.
Green ladeó la cabeza, y una ligera mancha de rojo le tiñó las mejillas. Definitivamente no los dientes, a menos que quieras morder a alguien. O sea, eso puede ser parte de besarse, pero los besos en sí mismos son mucho más el momento previo a, rozarse los labios. ¿De verdad está hablando de esto? Kyoka le levantó una ceja de Green. A pesar del rubor que resaltaba sus pecas, Midoriya continuó con determinación su explicación. Un beso puede tener tantos significados diferentes, como unas cuantas palabras más coloridas en inglés. Joder mayor ser el mejor joder, interrumpió Bakugou sin apartar la vista de la comida de Kyoka. Green suspiró profundamente. Siguió acercándose al grupo hasta detenerse justo al lado de Kyoka. Un aroma a menta la despertó. Sí, lo que dijo Kacchan. A diferencia de esa palabra, cada tipo de beso requiere un enfoque diferente. No necesitarías ningún tipo de preparación para besar a tu mamá como agradecimiento por llevarte a la escuela, por ejemplo. Sin embargo, los besos más apasionados se ven muy diferentes según a quién se vaya a besar, explicó Midoriya. Algunas personas prefieren un enfoque más suave, caricias y palabras cariñosas, generalmente asegurándose de que su pareja sepa que el beso significa algo importante antes de besarlo. A otras les gusta un enfoque más intenso. La única advertencia que Kyoka recibió fue el rubor en las mejillas de Midoriya, que se oscureció para igualar la pintura facial de su disfraz. Antes de que pudiera pensar por qué se había sentido tan avergonzado, se paró frente a ella y apoyó firmemente la mano izquierda en la pared, junto a la cabeza de Kyoka. El corazón de Kyoka dio un vuelco y un intenso rubor se apoderó de su rostro. No tenía ni la menor idea de lo que hacía Green, ni podía pensar en algo coherente para protestar. Él se cernía sobre ella, su expresión nerviosa desapareciendo junto con la habitación que la rodeaba. Su sonrisa era débil. Solo para Kyoka. Nadie más. Sin apartar la mirada de Kyoka, Green continuó. Les gusta verte seguro de tus acciones, para que no duden de si lo dices en serio o no. Les gusta que les demuestres que eres lo suficientemente fuerte como para dominarlos, pero que los respetas lo suficiente como para evitarlo. Quieren saber que tu fuerza es suya. Maldito sea este bastardo y malditos sus adorables ojos esmeralda que ven más de lo que Kyoka podía oír. Nada escapaba a su mirada penetrante y analítica. Se sentía completamente desnuda con su atención fija en ella. Su mirada se posó en la camiseta de Izuku, pero solo vio su mano derecha llena de cicatrices. Sus dedos torcidos tocaron la barbilla de Kyoka, y supo que recordaría esa sensación durante meses. Sabía que esos mismos dedos podían destruir un glaciar sin esfuerzo, pero allí estaban, presionando su barbilla con una suavidad casi pluma. Él convenció a Kyoka para que levantara la cabeza y volviera a mirarlo a los ojos. Kyoka estaba seguro de sentir la fuerza de su corazón. Su sonrisa se ensanchó, y esa maldita mirada, la que le dirigió a Momo, regresó a sus ojos. Kyoka se preguntó cuándo despertaría del sueño que claramente estaba teniendo. Lentamente, se dio cuenta de cómo su cálido aliento le hacía cosquillas en la piel, demasiado absorta en sus ojos como para notar lo cerca que estaba su rostro. Pero ahora, solo quería perderse en lo que finalmente comprendía que estaba sucediendo. Sus ojos se cerraron con un movimiento. Sus labios se encontraron con los de ella, y un escalofrío recorrió la espalda de Kyoka. No se atrevió a respirar, saboreando el sabor puro de Izuku mientras duró. No quería que el momento terminara. Uno de sus juguetes sexuales se extendió y rodeó el cuello de Izuku, atrayendo su cabeza aún más hacia la suya para profundizar el beso. Izuku se apartó, separándolos. Una pequeña parte de Kyoka le gritaba que le agarrara la cabeza y lo jalara hacia sí. No podía hacerlo. Todavía no. Su maldita cara se iluminó con una sonrisa tan adorable que Kyoka no pudo evitar corresponderle. Dios, toda su cara ardía con tanta intensidad. Izuku se apartó de la pared y se giró para mirar. Oh, mierda, el resto de sus amigos lo vieron. El jack de Kyoka se desprendió del cuello de Midoriya y ella se giró para darles la espalda. Dios mío, nunca podrá superar esto. Sí, dijo Midoriya como si no hubiera destrozado la compostura de Kyoka. Presta atención a tu pareja, a lo que le gusta, a cómo se siente. Busca un enfoque y cíñete a él, pero prepárate para cambiar de plan si se siente incómodo. Más allá de eso, mucho se deja llevar. Ya lo descubrirás. Kyoka oyó a Green pasar junto a la mesa, probablemente dirigiéndose a los ascensores. Al dejarla atrás, pensó que podría tomarse unos minutos para respirar y calmar sus latidos.
Oye, Jax, la comida está lista, ladró Bakugou. Y este imbécil quiere que se siente con la mujer más romántica y despiadada que Kyoka haya conocido. Para nada. No tengo hambre, dijo apresuradamente. Su voz temblaba, delatando fácilmente lo nerviosa que seguía. Ni hablar. Bakugou golpeó bruscamente el brazo de Kyoka con un tazón, haciéndola gritar. No hice toda esta mierda solo para que despreciaras mi trabajo. Come, maldita sea. Sin decir palabra, Kyoka le arrebató el plato de comida a Bakugou y corrió hacia las escaleras, directo a su habitación. Quizás más tarde, con música mucho más alta que ahogara el mundo, podría reconocer que Izuku no se había olvidado de ella. ¿Qué? Exhaló Izuku, apoyándose en su puerta. Fue eso. Se cubrió la cabeza con las manos, sintiendo el calor de sus mejillas. Era oficialmente la primera vez que él iniciaba un beso y se había esforzado tanto para disimular su vergüenza. Al menos a Hirou no parecía importarle, considerando cómo ella le había devuelto el beso. Su rostro ardía aún más y podía sentir que sudaba al recordarlo. La piel donde su yupi tocó se sentía cálida y eléctrica. Había disfrutado el contacto de sus labios, y disfrutaba aún más que ella le devolviera el beso de esa manera. Y la forma en que Hirou lo miraba, no se merecía esa mirada. Le alegraba que ella hubiera disfrutado del contacto lo suficiente como para mirarlo así, al menos. Él solo esperaba que cuando ella lo volviera a ver, sus pezones no comenzaran a apretarse alrededor de su cuello de forma mucho menos íntima. 2 más y entonces podré dar esto por terminado y disculparme y... ¿Estás bien? Denki casi saltó cuando el hombro de Ashido chocó con el suyo, sacándolo de su trance, mirando fijamente hacia donde Hirou estaba parado hacía unos minutos. Realmente no sabía cuánto tiempo había estado en trance. A juzgar por la forma en que Ashido lo miraba, habían pasado bastante más de unos minutos. Sí, no, estoy bien, supongo que solo muy decepcionado. ¿Quieres que derrita a Midoriya por robarte a tu crush? Ofreció con una sonrisa traviesa. ¿O prefieres electrocutarlo tú mismo? Negó con la cabeza, por fin recuperando el control. ¿Qué, con Hirou? No. La apartó, ignorando su resoplido burlón de dolor. ¿No te lo dijimos? Claro, murmuró, restándole importancia a sus anteriores insinuaciones. Entonces, ¿por qué estás tan decepcionado, Nomeo? Hizo una mueca, apoyándose en la mesa. Ese cabrón de pelo rizado me ha estado ganando en una apuesta. Pensé que al menos Hirou le daría una paliza. Sí, no, dijo Ashido con una risita. Ni hablar de que haga algo después de que Green la hiciera sentir tan querida. Vi cómo su corazón se aceleraba. Hizo una pausa, parpadeó y volvió a mirar a Denki. ¿Qué demonios era eso de la apuesta? Lo reté a besar a 7 mujeres. Admitió, agitando las manos. Por toda esta estúpida figura de Team Might. Ashido se quedó boquiabierto. ¿Lo retaste por una figura de acción de All Might? Sí. ¿Y creías que ibas a ganar? Denki parpadeó. ¿Sí? Eres un completo idiota, murmuró Ashido, apoyándose en los codos. Supongo que por eso Greenie finalmente se está portando mal y empieza a darnos cariño a las chicas. Algunos. Ladró, agradecido de que el resto del Baku Squad los hubiera dejado. Ha estado de juerga. Bien por él, respondió Ashido con frialdad, evidentemente disfrutando de lo acalorado que estaba Denki. Y bien por Ochako también. ¿Sabías que por fin la besó en la frente? Fue tan tierno. Ashido, lo vi hacerlo, estabas a mi lado. Ella lo despidió de nuevo con un gesto. ¿Y cuántos quedan? 2, admitió, no menos amargado por la situación. Me pregunto quiénes serán las chicas afortunadas. Su ojo tembló. ¿No te molesta que esté besando a tanta gente por una apuesta? Ashido tarareó pensativo ante la pregunta, pero le restó importancia. Lo he visto hacer esto 3 veces ya. Si es tan cariñoso y afectuoso cada vez. Ella sonrió lentamente. Esto es más que una apuesta tonta. Denki gimió y golpeó su cara contra la mesa. Tohru estaba a punto de llorar. Probablemente lo peor de esa sensación era que no sabía si quería llorar de tristeza o de rabia. El amor estaba en el aire esa semana, con Midoriya, entre todos los presentes, finalmente intentando conquistar a los amigos de Tohru. Incluso le ganó la partida a Ojiro, quien le había pedido a Tohru una cita después de que terminaran las clases el fin de semana.
Estaba tan emocionada de que por fin la notaran así, incluso Ojiro. Tooru había diseñado su atuendo con mucho cuidado para su cita. Un vestido de verano casi ajustado, unas sandalias bonitas que le llegaban por encima de los tobillos, pulseras y anillos en ambas manos, incluso un sombrero de ala ancha y gafas de sol a juego, todos con colores perfectamente coordinados. Esta era la vez que se había sentido más visible en toda su vida. Tooru sacó su teléfono del bolso y lo revisó una vez más. El mismo maldito mensaje seguía igual que hacía 5 minutos. Por muchas veces que revisara sus mensajes, nada cambiaba. ¿Por qué iba a cambiar, después de todo? No era como si el día entero de Tooru dependiera de esa estúpida cita ni nada por el estilo. Oh, espera. Le dijo al señor Aizawa que estaría fuera todo el día. Así que sí, su día giró en torno a esta cita tan desdichada. Tooru suspiró profundamente y bajó la cabeza, dejando que su sombrero cayera al suelo. ¿Qué importaba? Tooru estaba acostumbrada a pasar desapercibida y a no ser importante. Maldita sea. Antes de que su sombrero tocara el suelo, una corriente de energía negra sorprendentemente familiar salió disparada y lo atrapó, acunándolo suavemente a pesar de su agitación caótica. La chica invisible siguió su sombrero con la mirada mientras este era arrastrado hacia la única persona capaz de producir esa energía oscura. ¿Estás bien, Hagakure? Preguntó Midoriya, arrodillado frente a Tooru, sosteniendo su sombrero. La preocupación se notaba en su rostro al posar la mirada cerca de la de ella. Siempre era el que más se acercaba a ella, y nunca dejaba de esforzarse por mejorar. Cualquier otro día, se habría emocionado al ver al único chico capaz de reconocerla en una habitación llena de gente. Tal como estaban las cosas, Tooru simplemente no tenía energías para preocuparse. Apartó la mirada, aunque Midoriya no la veía con sus gafas de sol enganchadas al cuello del vestido. ¿Qué haces aquí, Midoriya? El hombre de pelo verde se sentó junto a Tooru, milagrosamente del mismo lado que ella miraba, y le ofreció su sombrero. En parte porque necesitaba un juego de bolígrafos nuevos después de que Todoroki me robara todos los que tenía para gastarme una broma. Tooru parpadeó y aceptó su sombrero. ¿Todoroki hace bromas? Midoriya se encogió de hombros antes de dejar que su mirada se posara en la multitud que los rodeaba al mediodía. Más o menos. Fue idea de Uraraka. Ya sabes cómo se pone con Kacchan. Tooru no pudo evitar sonreír levemente. En el fondo, envidiaba la valentía de Ochako ante el chico más voluble de la clase. Su pequeña disputa les beneficiaba a ambos, le gustaba pensar. Espera, solo en parte. Midoriya se frotó la nuca con nerviosismo. Ese sí. Parte de la razón por la que estoy aquí es porque Uraraka tuvo éxito. Kacchan está extremadamente enojado ahora mismo, y no creo que sea bueno para el historial de nadie si me quedo. Tooru rió levemente. Uf. Casi desearía haber visto lo que pasó. En cambio, así es. Lo canceló todo. Por la cita tan estúpida, Hagakure. Por un momento, Tooru consideró morderse la lengua. Sería tan fácil para ella ponerse de pie de un salto y rebotar emocionada como siempre lo hacía. No era como si nadie pudiera ver su expresión, así que fingir felicidad era tan simple como animar su voz y menearse un poco. Pero Tooru no estaba bien. Si alguien podía alegrarle el día, ese era el hombre sentado a su lado. Se apartó de Midoriya, con la mirada fija en la multitud sin rostro que los rodeaba. Ojiro me pidió una cita hoy. O pareció sorprendido. Quiero felicitarte, pero, ¿pasó algo en la cita? De eso se trata. No pasó nada. Tenía que haber llegado hace 7 minutos. Y canceló, volvió a mirar el maldito mensaje, hace 10 minutos. Midoriya no respondió, así que Tooru continuó, con la boca abierta. Y lo entiendo, de verdad. Pasan cosas, y claro que elegiría a su sensei de artes marciales antes que a mí. La conoce de toda la vida, y nos conocimos hace menos de 2 años. Está bien, lo entiendo. Midoriya se acercó un poco más a Tooru. Sus piernas casi se tocaban en el banco de piedra. Eso es un estoy bien, oh. Un bufido de sorpresa se le escapó a Tooru. ¿Qué? Midori se encogió de hombros, con una sonrisa ansiosa en el rostro mientras seguía observando a la multitud. ¿Era eso o poner dinero en el bote de estoy bien? Y no puedo permitírmelo. ¿En realidad tienes uno de esos? Tooru se rió cuando Midori asintió. Claro que tendría un frasco de estoy bien.
Sabía que sus profesores solo podían esperar que fuera más efectivo que el frasco de palabrotas de Bakugou. Tras un momento de risa, el maldito texto apareció en la mente de Tooru. Midori debió de notarlo, de alguna manera, porque su expresión enseguida volvió a ser de preocupación. Dios mío, qué perspicaz era. Bueno, me pillaste. Le debo dinero al tarro de multas, suspiró Tooru. Se apoyó en Midorilla, apoyando la cabeza en su hombro. Es que, hoy se suponía que iba a ser especial. Un día entero para nosotros, para mí y para él. Me dieron permiso para estar fuera todo el día para esto, y Ojiro simplemente, desapareció. Al menos tuvo la cortesía de decirme que me iba a dejar plantada en lugar de dejarme esperando aquí una hora o algo así. Mientras Tooru hablaba, sintió que Midorilla la rodeaba con el brazo, atrayendo a la chica invisible hacia un abrazo lateral. Siempre fue tan fuerte y a la vez tan amable, y Tooru había soñado con la sensación de ser abrazada por él. Al menos hoy no había sido un fracaso total, pensó Tooru con una sonrisa agridulce. Los dos estudiantes héroes permanecieron sentados uno junto al otro en silencio durante un minuto, mientras Tooru saboreaba el poco cariño que Midorilla le demostraba. Curiosamente, él no había dicho nada para animarla. En cambio, parecía completamente perdido en sus pensamientos, moviendo sutilmente los labios mientras murmuraba en silencio. ¿Midorilla? Ella lo sintió sobresaltarse, pero él no se molestó en quitarle la mano del otro hombro. ¿Sabes? No tenemos por qué dar por perdido el día de hoy, dijo crípticamente. ¿Qué quieres decir? Midorilla miró a Tooru directamente a los ojos. Su sonrisa era pequeña, pero impresionante. Aún así, te mereces un día especial. No soy Ojiro, pero, si me lo permites, con gusto te acompañaré a donde quieras. Mierda. ¿Me acaba de invitar a salir? ¿En serio? Tooru se puso de pie de un salto y agarró a Izuku por los hombros, intentando contener la excitación. ¿En serio? ¿Serás mi cita hoy? ¿Todo el día? Sus mejillas se sonrojaron rápidamente y sus ojos se posaron en su regazo por un instante. La frustración se apoderó de su rostro por un instante antes de obligarse a mirar a Tooru, con la determinación llenando sus ojos esmeralda. De verdad. Hoy es nuestro día. Lo hizo totalmente. Tooru no pudo evitar gritar a todo pulmón, y su cuerpo energético se llenó de tanta energía positiva que solo tuvo que saltar y menearse para descifrarla. Levantó a Izuku del banco y lo abrazó con todas sus fuerzas. Gracias, gracias, gracias. Ah, nuestra reserva. Vamos, no podemos llegar tarde. De la mano llena de cicatrices, Tooru corrió hacia el restaurante que se moría por probar desde el comienzo del año escolar. Ah. Hagakure, mi brazo. Solo llámame Tooru. Tooru sabía que ella e Izuku probablemente se habían pasado de la raya en su cita, pero la verdad era que no le importaba. Su billetera estaba vacía de yenes, su corazón rebosaba de amor, y solo podía pensar en cada pequeña cosa que Izuku hacía para hacerla sentir especial y visible. Incluso caminando hacia los dormitorios, Tooru rebosaba de energía, saltando y rebotando mientras recordaba sus momentos favoritos de su cita. Izuku la miraba fijamente, solo a ella, y tropezó con un ladrillo ligeramente elevado justo dentro de la barrera UA. Ella quería preguntarle por qué murmuró enojado no esta vez, Nezu, mientras recuperaba el equilibrio en el último segundo, pero Tooru pensó que esa era una historia para otro momento. Finalmente, los dos estudiantes héroes llegaron a la entrada principal de Eiji Alliance. Ambos se quedaron allí, mirando la puerta familiar, aunque ninguno quería abrirla todavía. Tooru contuvo sus energías, reprimiendo tanto su necesidad de moverse como su ansiosa necesidad de esconderse. Era hora de ponerse serio. Oye, Izuku. Quería agradecerte por lo de hoy. Automáticamente, Izuku ignoró el agradecimiento de Tooru. Ah, no es para tanto. Me alegra mucho que te hayas divertido. O sea, yo también me divertí mucho, fue increíble salir contigo, y viví muchas novedades hoy, gracias a ti, así que, Izuku se interrumpió con una tos forzada. Tooru se rió de sus nervios. Dios, qué mono era. Me alegro. Aunque me cuesta decir que hoy ha sido perfecto. Solo falta una cosa más. Izuku la miró con una mirada de Guo antes de adoptar su habitual pose pensativa. ¿Una cosa más? Ya viene la cena, pero Kak-chan cocina esta noche, así que no queremos perdérnosla. Asistimos a todos los eventos que tenías planeados e incluso compramos varios peluches nuevos para tu habitación.
Tohru se subió la bolsa de plástico al hombro, acomodándola para que quedara cómoda. Sigue adivinando. Estás cerca. Su rostro se arrugó en intensa concentración, claramente exagerando la actuación. No sé, Tohru, solo se me ocurre una cosa más que te estarías perdiendo. ¿Y eso es? Izuku volvió a mirar a Tohru y su brillante sonrisa la hizo vibrar. Sabía exactamente a qué se refería Tohru. En lugar de responder, Izuku se acercó a Tohru y le quitó con cuidado las gafas de sol. Sus ojos brillaban con tanta adoración y compasión, que ella no podía apartar la mirada ni aunque quisiera. Dobló las gafas y las enganchó en su cuello, como la había visto hacer esa mañana. Tohru tuvo que contener un escalofrío ante la audaz acción. Sus manos estaban tan cerca de su piel desnuda. Hacía una semana, Tohru sabía que era una apuesta arriesgada si Izuku intentaría tocarla con su traje de héroe. A ella le gustó mucho más este Izuku. Especialmente cuando sus manos se levantaron y ahuecaron ambos lados de su cabeza, sus pulgares rozando sus mejillas antes de asentarse junto a las comisuras de su boca. Izuku miró profundamente a Tohru a los ojos. Cuando ella sonrió, supo que él lo sentía, y su propia sonrisa se iluminó. Esto, susurró y se inclinó. Cuando Tohru empezó a explorar su sexualidad y la idea del romance, pronto se dio cuenta de que sus parejas nunca sabían dónde estaban los labios de Tohru para besarla. Siempre se desviaban, solo un poco. A menos que fueran Izuku. Cuando sus labios se presionaron contra los de ella, quedaron perfectamente alineados. Sabía exactamente cómo era. Izuku podía verla como nadie más lo hacía. Tohru rodeó el cuello de Izuku con sus brazos y profundizó el beso, desesperada por aferrarse a la sensación tanto como pudiera. Podrían haber sido segundos, o horas. Tohru no lo sabía, ni le importaba. Lo único que le importaba era que no durara lo suficiente. La puerta por la que debían pasar se abrió de repente. Kaminari asomó la cabeza y dijo: «Oigan, oí que estaban en casa». Izuku se sobresaltó al oír la voz de Kaminari y el beso se rompió. Un gemido escapó de la garganta de Tohru, perdiendo el contacto perfecto en el instante en que se desvaneció. La reacción instintiva hizo que las mejillas de Tohru se encendieran y se arrepintiera por sonar tan necesitada. Izuku y Kaminari se miraron fijamente durante 5 segundos. Izuku rompió el silencio primero. ¿Qué? No apartó las manos del rostro de Tohru. Kaminari miró a Izuku y a Tohru y viceversa antes de regresar lentamente a los dormitorios. La puerta se cerró con un clic silencioso. Tohru se aclaró la garganta. Izuku se quedó paralizado y rápidamente apartó las manos de ella y dio un paso atrás. «Lo siento», dijo automáticamente. «No te preocupes». Tartamudeó Tohru, agitando los brazos como si pudiera ahuyentar la incomodidad que los rodeaba. «O sea, vaya, ese fue sin duda el mejor beso que he recibido en mi vida». Izuku se sonrojó y escondió la cabeza entre los brazos. Gracias. Me alegro mucho de haberlo hecho bien. Te lo merecías, sin duda». Los dos se quedaron afuera del dormitorio, permitiendo que el silencio los calmara a ambos por unos momentos más. Una vez que Tohru logró calmar su corazón acelerado, su mente se concentró en algo que seguía atormentándola. «Oye, Izuku. Has estado muy diferente esta semana, sobre todo los últimos días, si Mina ha dicho la verdad». «¿Por qué?» Al principio, Izuku no respondió. Apartó la mirada de Tohru, prefiriendo contemplar el camino que acababan de recorrer juntos. Con una voz que delataba cierta ansiedad, explicó: «No quiero mentirte, todo esto empezó como una apuesta. Tenía que besar a 7 mujeres para ganar. Creí que éramos amigos, tú y Atsume, así que, esperaba que no te enfadaras demasiado cuando lo hiciera. Lo siento mucho». Mientras Izuku agachaba la cabeza avergonzado, Tohru no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. Robar besos por una apuesta sonaba a lo Mineta, y se tomó nota mental de patearle el trasero por hacer sentir a Izuku como un playboy, pero el beso de hacía unos momentos le pareció mucho más apasionado a Tohru que cualquier cosa relacionada con una simple apuesta. Mucho más personal y, ¿se atrevería a pensarlo?, íntimo. Tohru se acercó a Izuku y se inclinó frente a él, esperando captar su mirada. «De acuerdo, pero eso no explica todo lo demás que hiciste por nosotros». Izuku parpadeó confundido, y sus ojos llorosos se secaron al hacerlo. «¿Qué quieres decir?». Su atención se fijó en los ojos de Tohru cuando ella se enderezó y dio un paso más.
Si esto todavía se tratara solo de ganar una apuesta, no habrías hecho todo un número para Yaomomo. Eso fue diferente. Tuve que... Tooru tocó los labios de Izuku con un dedo, silenciándolo al instante. No tenías que seguir a Ochako como un cachorro perdido. No tenías que cumplir una de las fantasías de Kyouka. Y lo más importante, no tenías que tener una cita conmigo. Hoy fue sin duda el mejor día de mi vida, todo gracias a ti, y eso no es algo que harías si todo esto fuera solo por una apuesta. Así que, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste sentir tan especiales? Una mirada vacía se dibujó en el rostro de Izuku. Antes de que Izuku pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y Mina salió corriendo. Pensé que los encontraría aquí. Vamos, perezosos, que se enfría la comida. Tooru dio un salto, olvidándose por completo de la comida. Oh, demonios, es cierto. Vamos, Izuku, es hora de cenar. Se rió entre dientes y negó con la cabeza ante la renovada alegría de Tooru. Deberías cambiarte antes de comer. Gak-chan explotaría si te viera manchar un vestido tan bonito. Oh, buen punto. No quiero arruinarlo todo. Vamos, Mina. Tooru agarró la mano de su mejor amiga y entró corriendo a los dormitorios, directo a los ascensores. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, Mina se dio la vuelta y agarró a Tooru por los hombros. Sus ojos brillaban de intriga y picardía. Bueno, chica, cuéntame. ¿Qué pasó hoy que te permitió llamarlo Izuku? Los recuerdos de su cita volvieron a su mente, y no pudo evitar desahogar la energía que los acompañaba. Entonces, todo empezó cuando Ojiro me dejó plantada. Cuando Midobro entró a los dormitorios, la comida ya se había enfriado y Bakugou estaba listo para matar al bastardo de cabello rizado, por lo que Denki se sentía bien consigo mismo. Eso fue hasta que Midori ya se fijó en Ojiro, precisamente, y de repente, incluso Bakugou se mantuvo alejado del tipo. Denki no sabía qué había hecho el fanático de las artes marciales, pero... temía lo que su compañero de clase, mucho más fuerte, le haría si tuviera la oportunidad. Así que Denki tampoco intentó empezar una discusión con él, evitándolo por completo y solo esperando que fracasara con la última chica en silencio. Asesinar no es heroico, repitió Izuku mentalmente por enésima vez, intentando quitarse de encima el impulso de propinarle una patada del 20% a Ojiro en la cabeza. El honorable artista marcial se había alegrado muchísimo al verlo. Incluso después de lo que le había hecho a Tooru. Apretó los puños y exhaló. No importaba. El propio Izuku la había ayudado a sentirse mejor y había tenido una cita con ella en su lugar. Y considerando que el tipo había cancelado la cita 3 minutos antes de lo previsto, Izuku estaba seguro de que había hecho un mejor trabajo del que el bastardo con cola jamás podría haber hecho. Hizo una mueca e intentó sacudirse la rabia que lo embargaba de nuevo. Lo último que necesitaba era que el látigo negro se activara por sí solo debido a eso. ¿Por qué? Murmuró en voz baja, recordando lo que Tooru le había preguntado. ¿Por qué estoy tan enojado por esto y por qué trabajé tan duro para Hizo lo que nació para hacer. Analizó demasiado. Probablemente podría haberles robado besos a las chicas con mucha más facilidad, y Tooru tenía razón. Aunque hubiera sido una vileza hacerlo, podría haberla besado cuando estaba triste. Desechó ese pensamiento. Eso era más que despreciable. Si lo hubiera hecho, se habría castigado a sí mismo, gracias. Pero y al pensarlo notó algo más. Lo había disfrutado. No solo los besos, sino hacer que las chicas se sientan amadas y... Su corazón latía con más fuerza en el pecho al recordar todas las expresiones que había adquirido tras besar a las chicas. La mirada de adoración y satisfacción. Negó con la cabeza una vez más, con las manos sobre la cabeza mientras algo se pegaba a su mente consciente. Uno más. Esta vez no se trataba de la apuesta. Mina miró fijamente a Tsuyu, como si eso fuera a hacer que la chica rana se estremeciera. Suéltalo, Froger. Su estoica amiga aladeó la cabeza, con un dedo en la barbilla. No sé de qué hablas, Mina-chan, ¿eh? La chica de piel rosada apartó las manos, señalando al resto de las chicas de la clase A, junto con Mei, sentadas en los dormitorios de la Alianza Heirs. ¿Qué tal tu beso? Cuéntamelo. Tsuyu la miró, y si Mina fuera una chica de apuestas, sus ojos transmitirían satisfacción si fueran un poco más expresivos. Solo un beso simple e impulsivo en la mejilla. ¡Puh! Mina se estremeció exageradamente y se llevó una mano al corazón. ¡Qué monada!
Tsuyu soltó una risita. Era muy mono, me miró como si le fuera a dar una paliza por eso. ¿En serio?, interrumpió Kyouka, ruborizándose poco a poco al recordar su propia experiencia. ¿Fue muy atrevido conmigo? Sí, sí. Aplaudió Mina, meneándose un poco, una costumbre que heredó de Tooru. Ha ganado confianza, y es genial verlo. Ya veo, tarareó Tooru, abanicándose la cara con un abanico que Momo le había hecho. Era divertido tener accesorios. Me invitó a una cita, fue muy considerado. Mei miró a las chicas. ¿No se supone que deberíamos estar peleando por el chico? Tsuyu, Tooru y Mina la miraron. ¿Quieres? Mei se encogió de hombros y volvió a juguetear con el nuevo aparato. No me importa, siempre y cuando pueda volver a hacerlo de su boca. Ochako se aclaró la garganta. Me lo pido. Las chicas se miraron entre sí. ¿Para? Ochako les lanzó una mirada decidida que le recordó a Mina cómo era antes del primer festival deportivo. Me lo quedo. Gracias por la aclaración, Ocha-chan, murmuró Tsuyu, con una sonrisa en la voz, aunque no en el rostro. Pero, Mina-chan, ¿ya te besaron? Oh, resopló Mina, un poco abatida. No creo que vaya a hacer algo así conmigo. Tooru resopló, dándole un suave puñetazo en el brazo. ¿Se trata de tu don otra vez? Hizo una mueca, frotándose el brazo. No puedo culparlo por eso, Tooru, nadie quiere arriesgarse a sufrir quemaduras de ácido por mí. Momo se aclaró la garganta. Eso es una tontería, por así decirlo. Amigo, eres un buen partido, añadió Kyouka, ignorando a las demás chicas que se partían de risa al oír las palabrotas de Momo. Si Green no lo ve, creo que nos equivocamos con él. Otra vez gimoteó Mina, agitando los brazos, no es culpa suya si no quiere. Rayos, nadie quiere. Incluso mis padres se resisten a besarme en la mejilla. Una voz a sus espaldas habló. ¿Por qué? ¿Por qué tu piel podría ser un poco ácida? Mina no se dio cuenta de quién era la voz que había preguntado eso, solo se apoyó en el sofá para mirar de dónde provenía. Sí. Parpadeó y miró a Izuku con su ajustada ropa deportiva. ¿Mi gorilla? Él sonrió y se inclinó sin dudarlo, presionando suavemente sus labios contra los de ella, ahuecando su mano en su barbilla e instándola a que le devolviera el beso sin preocupaciones. Y su cuerpo hizo exactamente eso, mientras su mente se debatía sobre qué demonios estaba pasando. Sus manos se aferraron a su esponjoso cabello verde y un gemido escapó de sus labios hacia el beso, saboreando el contacto como una gota de agua en el desierto. Antes de que ella pudiera comprenderlo, él se apartó, sonriéndole suavemente. Se lo están perdiendo. Sabes, increíble. Mina parpadeó, aún aturdida por lo bien que se sintió ese primer beso. Sus mejillas ardían como si Todoroki hubiera usado su don con ella. Mierda, Green. No sabía que Mina pudiera volverse tan morada. La dejaste completamente destrozada. Kyouka rió, rompiendo el momento y haciéndoles recordar a Izuku y Mina que no estaban solos. Por un momento, pareció que Izuku iba a salir corriendo del susto, con un rayo verde danzando sobre su piel. Luego se desvaneció, e Izuku se calmó. ¿Perdón? Ochako se levantó de su asiento como un depredador al acecho, abriendo claramente la caja que llevaba dentro. Deku. El rayo de Izuku volvió a ponerse en marcha. Uraraka. Ella le dedicó una sonrisa serena. Voy a besarte ahora. No sé cuándo pararé. Mei se puso de pie de un salto. Yo primero. Necesito inspiración. Momo resopló. Hay mi gorilla de sobra para todos. Mina pudo ver el miedo creciendo en la postura de Izuku a medida que las declaraciones comenzaron a filtrarse. Será mejor que corras, cariño, susurró, dando vuelta el sofá y mirándolo profundamente a los ojos mientras escuchaba al resto de las chicas comenzar a levantarse de sus asientos detrás de ella. Porque te vamos a devorar. Izuku dio un solo paso, luego sacudió la cabeza, algo en sus ojos chispeó y encendió algo nuevo, sus pies se retorcieron y lo anclaron en su lugar. ¿Sabes? Suspiró, sonriendo. No suena nada mal. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que Mina le robara el aliento con un apasionado beso. Soy un idiota, se quejó Denki, apoyando la cabeza en la mesa de la cafetería. El primer paso para resolver un problema es admitirlo, dijo Zero sabiamente, intentando no reírse a carcajadas. No, pero en serio, ¿qué pasa?
Señaló al nuevo polígono que había entre ellos. Midoriya y las chicas del 2A se mezclaban y reían alegremente, tan claramente enamorados. Asido intentaba darle al hombre unas patatas fritas que eran más ketchup que patatas fritas. Yo hice eso. Mineta emitió un sonido inhumano. ¿Te atreves a señalar al ser sagrado que es Midoriya? Los demás en la mesa parpadearon y rápidamente ignoraron al enano que había decidido que Izuku era Dios porque había logrado la ruta del harén. No, pero en serio, añadió Kirishima, tragando un trozo de carne. ¿Cómo podrías ser la causa de eso? Tuve una apuesta con él sobre una figura de acción de All Might. Bakugou se echó a reír. Eres un completo imbécil. Denki gimió y clavó la cara con más fuerza contra la mesa. Lo sé. De repente, Bakugou dejó de reír y se atragantó, antes de estallar en una carcajada aún más fuerte, golpeando la mesa. Oh. Te va a ir aún peor, bujía. Lo dudo, gruñó Denki y levantó lentamente la cabeza, intentando vislumbrar lo que le daba tanta alegría a Blasty. Las chicas del 2B miraban hacia el grupo de Midoriya. Algunas se sonrojaban y muchas susurraban con urgencia. Kodai y Tokage parecían hambrientos. Mineta comenzó a orarle a Izuku con más fuerza. Denki deseó nunca haber visto esa maldita figura de acción de edición limitada Team Might.